pasando ya al segundo mensaje de esta tarde, hermanos, quiero que pasemos directamente a una escritura, a una cita. Les invito a que abran sus escrituras en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, o sea, está hablando a la congregación que estaba en Galacia. El apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice si alguno fuere sorprendido, no quiere decir que estemos vigilantes de qué hacen los hermanos y que los sorprendamos. No está hablando de eso, sino que el pecado sorprenda a la persona, no un miembro a otro miembro que esté vigilando qué hace el hermano o la hermana. Dice que si fueren sorprendidos en alguna falta, quiere decir que el pecado sorprenda a la persona, no un miembro a otro miembro, lo sorprenda, sino que el pecado sorprenda a la persona, y debemos de estar alertas de que el pecado no nos sorprenda. Dice que el pecado, le decía Dios a Caín, el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta. Debemos siempre entonces estar en guardia, vigilantes, alertas espiritualmente para que el pecado no nos sorprenda. Pero si alguno es sorprendido, por eso estaba haciendo esta aclaración, que una persona sorprenda a otra, no está hablando de eso, sino que el pecado sorprenda a esa persona. Y dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, probablemente lo agarró desprevenido, lo agarró descuidado, probablemente debilitado en esos momentos. No es justificación esto, pero puede pasar, habría alguna razón para agarrar así. Dice como nos puede agarrar a cualquiera de nosotros alguna vez y nos pueda sorprender el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Galacia. La versión nueva versión internacional nos aclara un poquito más y nos dice, ese primer párrafo dice: hermanos, si alguno es sorprendido por el pecado. Si alguno es sorprendido por el pecado. Y después nos dice, fuere sorprendido en alguna falta. Es una palabra muy, muy grave, denota una cosa grave. La palabra falta que está utilizando el apóstol Pablo es una cosa grave que está pasando con la persona, no es cualquier cosa. Dice una falta, que fuere sorprendido por el pecado, y es algo delicado. Y dice, siguiendo el versículo 6, vosotros que sois espirituales. Y esto es lo que trataremos de ver en esta tarde, acerca de que dice vosotros que sois espirituales. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo que vosotros que sois espirituales? ¿Qué entiende usted en esta frase, que vosotros sois espirituales? O sea, recordemos que está hablando, cuando dice hermanos, a la congregación, o sea, a los miembros de la iglesia, y luego dice ustedes, vosotros que sois espirituales, o sea, las personas que están en la iglesia son espirituales, y que si alguno es sorprendido por el pecado, vosotros, dice, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces vamos a ver algunas frases, algunas palabras, algunos lenguajes que solamente nosotros entendemos, o sea, que estamos dentro de la iglesia, podemos entender el significado o el lenguaje que que Pablo nos está explicando. O sea, porque si nosotros preguntamos a alguna persona de fuera qué es espiritual o qué significa espiritual, probablemente diría que a lo mejor es un fantasma, como pasó con Jesucristo, o que tiene una alas, o que tiene una aureolita, o que habla muy religiosamente, entre comillas. Pero para nosotros tiene un significado mucho más importante. Obviamente es el lenguaje que está usando aquí el apóstol Pablo. Dice,
vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los espirituales que deben de estar preparados o deben de estar capacitados para ayudar a los más débiles en la iglesia? Porque dice que si alguno fuere sorprendido. Entonces, ¿quiénes son esas personas espirituales que deben de estar preparados para ayudar a los más débiles dentro de la iglesia? Entonces, veremos primeramente qué significa, o sea, qué es espiritual, y la segunda pregunta sería, ¿quiénes son los espirituales que están preparados para ayudar a los más débiles? He titulado este segundo mensaje, siendo transformados a una mente espiritual. Siendo transformados a una mente espiritual. La palabra espiritual aquí, en esta cita que leemos, viene del griego que usa Pablo y es pneumáticos, o sea, neumáticos en español. Es algo que significa lleno de aire, lleno de aire. Nos estamos refiriendo a algo que está completo y lleno de aire. Por ejemplo, le hace falta, por ejemplo, a nuestros automóviles, le hace falta aire a nuestros neumáticos, o sea, a nuestras llantas. Entonces lo llenamos de aire. Entonces eso significa la palabra espiritual. Aquí que está utilizando Pablo en el griego es pneumáticos, en español neumáticos, que significa algo lleno de aire. Lo interesante es que en el Strong, en el diccionario, la palabra neumático quiere decir, en el diccionario Strong, la palabra neumático quiere decir no carnal, o sea, lo opuesto a espiritual. Nos metemos entonces en esta otra palabra que para nosotros no es difícil de entender porque lo hemos escuchado durante años que tenemos en la iglesia, la palabra espiritual. Entonces es alguien que no es carnal, pero ese lenguaje obviamente entre nosotros lo entendemos lo que está diciendo Pablo acerca de espiritual y alguien que no es carnal. Pablo en otra ocasión usa la expresión opuesta a espiritual y usa esta palabra lo contrario a espiritual, que la encontramos en Primera de Corintios. Les invito a que pasemos a Primera de Corintios capítulo 3. Dice así, capítulo 3 de Primera de los Corintios, versículo 1. Si están ahí me pueden acompañar en la lectura. Dice, de manera que yo, hermanos, o sea, hermanos nuevamente habla a la iglesia, está hablando a la iglesia, dice, no pude hablarlos como a espirituales, o sea, podemos parafrasear, a neumáticos. No pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice aquí Pablo, en otras palabras, que no puede utilizar otro lenguaje, no puede hablar otro lenguaje espiritual con ustedes, dice, con los miembros. Tengo que utilizar un lenguaje como a carnales o como a niños en Cristo. O sea, les está diciendo que tiene que escoger palabras o un lenguaje, cuidar un lenguaje que sea entendible para niños, porque como espirituales no puede hablar. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 2 vamos a ver por qué. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, todavía no podían entender ese lenguaje para espirituales porque eran niños en Cristo, o sea, personas carnales. Entonces un niño es alguien que va llegando a la iglesia y tiene que oír cosas que pueda entender, cosas que pueda digerir como un niño. Un niño no se le da alimentos sólidos, un niño de brazos se le da leche materna, leche que pueda digerir. Así, al oír nosotros,
cuando una persona llega como un niño, tiene que oír cosas que pueda entender y digerir, pero no como a espirituales. Y dice el versículo 3, dice, porque aún sois carnales. Le da como una pauta, una señal de por qué les está diciendo eso, de carnales. Y les dice, versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, son características de una mente carnal. Si vemos esta misma escritura, esta misma cita en otra versión, por ejemplo, en la versión Nueva Internacional, dice, pues aún son inmaduros. Pues aún son inmaduros. En la versión Dios se habla hoy, dice, porque todavía son débiles. O sea, se está refiriendo a personas que son inmaduras o que son débiles y tienen criterios humanos. Dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois, dice, pues aún sois inmaduros. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Son características de una naturaleza humana, de una mente carnal. Es lo que está diciendo, no una mente espiritual. Y dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, o sea, no sois con criterios meramente humanos. Pablo lo que está diciendo es que no está hablando de diferencias en grupo cuando habla, porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. O sea, no se estaba refiriendo a grupos, como tantos grupos que hay ahora. Está hablando, porque dice, hermanos, está hablando de la iglesia, y menciona a Apolos y menciona a Pablo. A lo mejor entre ellos mismos elegían a Pablo o Apolos. Según algunos comentarios bíblicos, Apolos tenía muy buena oratoria, era muy buen orador, y los miembros preferían a Apolos cuando hablaba de la palabra. Tenía un don Apolos, que creían mejor que Pablo. Entonces los mismos miembros hacían diferencias, pero no que hubiera división entre Pablo, entre Apolos o Pedro. Pertenecían a la misma iglesia, pertenecían al mismo grupo, y entre ellos no había diferencia. Lo que hacían es que los miembros escogían cuando hablaba a uno porque les gustaba cómo hablaba, o a otro cómo hablaba también. Entonces menciona personas, no está hablando de diferentes grupos. Cada quien, Pablo, Apolos, Pedro, hacían su trabajo, su obra. No está hablando de divisiones entre los líderes en aquel tiempo de la iglesia. Está hablando, hacían lo mismo, estaban bien coordinados entre ellos, estaban juntos. Está hablando de una iglesia junta, de una iglesia unida, pero entre los miembros es quienes había esta situación carnal o natural de escoger a cierto orador porque les gustaba cómo hablaba. Y dice, y luego entre ustedes hay celos, hay contiendas y disensiones. Y pregunta Pablo, ¿no sois carnales? Por lo tanto, las expresiones que hemos leído en la cita anterior y esta, de espiritual y carnal, tiene que ver con la presencia o la ausencia del Espíritu Santo de Dios en la persona. El ser espiritual o ser carnal tiene que ver con esa presencia o ausencia de la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso usa la palabra neuma, es el espíritu. De ahí viene la raíz griega de la palabra espíritu, y es neuma. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2. Les invito a que pasemos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Ya citas conocidas de todos nosotros. Dice así Hechos, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, aquellas personas que estaban oyendo ese
ese sermón inspirador de Pedro. Dice, al oír esto, fíjense, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, llegó ese mensaje al corazón, a lo más profundo de los que los estaban escuchando, a un sentimiento tan profundo de tristeza, de compungirse, que significa una pena profunda por algo que se ha hecho mal. Llegó hasta ese punto en que le comentaron a Pedro, bueno, ¿qué haremos? Yo creo que hasta las lágrimas llegaron a aquellos que estaban reunidos. Y dice el versículo 37 el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo del Espíritu Santo, ese regalo. Y aquí la palabra espíritu es neuma y para santo es agios en griego. Tenemos que decir que ningún ser humano entonces puede tener rasgos espirituales en su carácter sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ningún ser humano puede tener rasgos espirituales en su carácter sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Podrá tener, por ejemplo, valores morales, valores o principios éticos, dependiendo de la educación que recibió, dependiendo del ambiente en que creció también. Podría tener buenas cosas, humanamente podría tener buenas cosas. Los pequeñitos hay que enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo. De otra manera, parecería que la tendencia sería aprender solo lo malo. Debemos pero recibir una educación humana, por llamarlo de alguna manera. Se podría tener esos valores, pero realmente sin el Espíritu Santo no podríamos entender y ser personas o unas mentes espirituales. Adquirir entonces rasgos espirituales en el carácter de la persona es imposible sin la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios imparte eso, una mente espiritual. De eso estamos hablando, y estamos hablando qué es ser espiritual y qué es ser carnal. Vayamos a Primera de los Corintios. Primera de los Corintios, entonces la persona tiene que arrepentirse, como leíamos en Hechos 2:38, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse y recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Y dice así, Hechos capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. La sabiduría, esa sabiduría es conocimiento, es revelación que Dios da a este tipo de personas. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, es el lenguaje que se utiliza en la iglesia, esas verdades de Dios, las doctrinas que aprendemos de la iglesia de Dios. Eso no cualquiera lo puede entender ni lo puede comprender. Dice así el versículo 8, la segunda parte, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el versículo Dios es interesante porque dice, pero Dios no la reveló a nosotros. ¿Por medio de quién nos la reveló? Dice, por medio
del Espíritu. Esas cosas misteriosas, esa sabiduría de Dios, esa revelación de Dios nos las dio a nosotros por medio del Espíritu. Por el Espíritu. Y luego Pablo comienza a hacer una comparación y nos explica otras grandes verdades que hemos entendido en la iglesia. Y dice así el versículo, la segunda parte del versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu del hombre que está en él. No de Dios, sino las cosas que son del hombre. Está hablando entonces de otro espíritu. Está hablando del espíritu humano que nos habla Job capítulo 32, versículo 8, que dice que en el hombre hay espíritu y que el soplo del Omnipotente lo hace que entienda, y que los científicos, los que estudian la mente del hombre, no lo comprenden. Pero ese es el espíritu humano el que nos hace entender y comprender las cosas que vemos, que palpamos, que escuchamos. Ese es el espíritu humano. Por lo tanto, Pablo, por revelación dice, por la revelación de Dios nos enseña que el hombre necesita entonces dos espíritus en su mente, en su cerebro. Y todos los seres humanos desde pequeños nacemos con ese espíritu humano que nos da la capacidad para conocer las cosas del hombre. Y luego vamos creciendo y vamos aprendiendo, vamos identificando a nuestra familia, a nuestros padres, en la escuela, vamos aprendiendo y comenzamos a adquirir conocimiento en las aulas, en las escuelas, pero es por ese espíritu humano que nos da la comprensión de transformar lo que hay en la naturaleza. Ese espíritu humano que les comentaba, Job 32:8, ustedes lo pueden apuntar y leer, es el espíritu que nos da ese entendimiento. Si no, de otra manera, nuestro cerebro sería como lo comparan en cuanto a tamaño físicamente, a lo de una ballena o a lo de un delfín, que es lo más cercano al cerebro humano. Dios lo diseñó así, para controlar nuestros movimientos, para controlar nuestras emociones en forma impresionante, pero es por el espíritu humano que Dios le da y le da la capacidad, nos da la capacidad de razonar y de pensar. Y dice así el versículo 11, como leímos, ahora la segunda parte dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como es imposible, por ejemplo, que los animales no tengan el espíritu humano, entiendan las cosas que el ser humano comprende, bueno, así es de imposible es que el ser humano natural, el ser humano carnal, comprenda las cosas espirituales sin el otro espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Así como el espíritu humano no lo tienen los animales para comprender y entender, así de imposible es que el hombre natural, que el hombre carnal comprenda las cosas espirituales si no tiene el otro espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Es otra dimensión, es otra dimensión. Dice así el versículo 12 de este mismo capítulo 2 de Primera de los Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Nos da entonces entendimiento y nos da certeza lo que Dios nos está concediendo. Dice así el versículo 12, dice que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Al tener entonces la presencia del Espíritu Santo, entonces empezamos a hablar cosas acomodando lo espiritual
a lo espiritual. En la versión Dios habla hoy dice, así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Porque si nosotros hablamos a una mente carnal, no va a entender esas cosas espirituales, no va a entender esa sabiduría de Dios, esa revelación de Dios. Entonces por eso Pablo dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, explicando las cosas espirituales con términos espirituales y nos podemos entender el lenguaje que leemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y dice así el versículo 14, pero el hombre natural, está hablando del hombre sin el Espíritu Santo de Dios, el hombre que es, podemos llamarle carnal, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las va a poder entender, porque para él son locura. Hablemos de las fiestas santas, del sábado, de cosas que Dios nos ha revelado con personas y a veces nos tildan de locos. Y dice, cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, o sea, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No percibe, ni siquiera lo recibe, no lo puede entender, no lo puede comprender. Por eso dice esta cita que no lo percibe, porque se han de discernir espiritualmente. Porque necesita entonces el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que a nuestros niños, por ejemplo, pueden entender estas cosas espirituales o personas que llegan por primera vez a la iglesia, cómo pueden entender estas cosas? ¿Cómo pueden entender este lenguaje en el que hablamos? Porque el mismo Espíritu los guía, el Espíritu Santo está con ellos. Así la persona que empieza a llegar, Dios obviamente lo llama, la persona, Dios tiene que ver qué hay en el corazón de esa persona, si realmente lo está buscando, y Dios le empieza a dar destellos de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con la persona, le está ayudando a entender, ya sea que lo lea por un folleto, ya sea que lo lea en la revista, que escuche algún mensaje por internet, que vea el programa de televisión Beyond Today, o sea, los instrumentos que tiene la iglesia, Dios le empieza a dar destellos de su Espíritu Santo para que empiece a comprender esas cosas espirituales. El Espíritu Santo está con la persona para que si toma el paso definitivo, cuando se bautice, va a estar en la persona, sin dejar allí. Quiero leerles nada más el capítulo 14 de Juan, 14 de Juan, lo pueden anotar, versículo 17, hablando Jesucristo, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea, ellos empezaban a entender, porque el Espíritu Santo estaba morando con ellos, y dice así, la última parte, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando reciben formalmente el Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés, iba a estar dentro de la persona, va a estar en la persona. Y aquí igual, la persona empieza a comprender, Dios le empieza a guiar por medio del Espíritu Santo, está con la persona ayudándole, viendo qué hay en su corazón. Entonces así nuestros pequeñitos igual, los niños que van creciendo, van entendiendo y comprendiendo ese lenguaje, porque el Espíritu Santo está con la persona, con los niños. Ahora veamos el versículo 16 de este capítulo 2 de Primera de los Corintios. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿quién es una persona espiritual? Aquel que tiene, como dice aquí esta cita, la mente de Cristo. ¿Cómo se tiene entonces la mente de Cristo? Con la presencia y la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso utiliza Pablo estas palabras, este lenguaje.
son los espirituales, o sea, los que son guiados e inspirados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Es de lo que está hablando aquí Pablo. Esa palabra natural, o sea, esa palabra carnal, con toda su naturaleza humana, no percibe entonces las cosas que Dios tiene revelado para nosotros. Nadie puede percibir, ni entender, ni hablar, y mucho menos vivir el camino de Dios sin la fuente de poder para hacerlo. Nadie puede percibir, ni entender, ni hablar, ni mucho menos vivir el camino de Dios sin la fuente de poder para hacerlo, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes de alguien natural, de una mente humana, de una mente carnal? El Espíritu de Dios. Si no, seríamos igual a cualquier persona totalmente. Lo único que nos va a transformar en nuestra vida es el poder de Dios. Lo que nos va a transformar entonces en nuestra vida es el poder de Dios, de una mente carnal, de una mente natural a una mente espiritual. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Es entonces en quien mora el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo nos imparte la mente de Cristo. La mente de Cristo no es una mente carnal, la mente de Cristo es espiritual 100% y plenamente espiritual. Nos imparte entonces esa mente, la mente de Cristo. Dice Pablo a los Corintios que si entre ellos hay celos, hay contiendas, hay disensiones, siguen siendo carnales. Y la verdad es que mientras no seamos transformados en su totalidad, cuando sea tocada la última trompeta, cuando pertenezcamos a la familia de Dios, seguiremos, hermanos, teniendo rasgos de carnalidad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la naturaleza humana. Entonces seguiremos teniendo esos rasgos de carnalidad, aunque more en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y lo sabemos, y a veces nos sale ese hombre carnal. Como referencia se me figura como ese hombre verde que se transforma, recuerdan al hombre Hulk, ¿no? Que se transforma de un ser humano a un monstruo, ¿no? Así se me figura cuando se nos sale esa mente carnal. Pero esa es la lucha, hermanos, esa es la lucha constante del cristiano. De eso se trata la lucha de un verdadero cristiano, de deshacernos de esa mentalidad carnal e ir adquiriendo una mente más espiritual. Porque Pablo les dice a los corintios, hermanos, y les plantea ese problema, siguen siendo aún carnales, debiendo de ser ya espirituales o más espirituales después de tanto tiempo, pero se está dirigiendo entonces a la iglesia, o a veces entonces tenemos esos rasgos de hombres naturales, de hombres carnales. Ahora, ¿cómo podemos ser más espirituales entonces? ¿Cómo podemos ir adquiriendo esa mente? Quiero mencionar algunos puntos. El primero es, solicitemos más de la manera de pensar de Dios. Solicitemos más de la manera de pensar de Cristo. Meditemos entonces, hermanos, en nuestras vidas. Meditemos si mi vida, mi conducta, mis acciones, mis palabras serían las mismas de Cristo, sus mismos pensamientos, sus palabras, sus acciones. No podemos percibir ni pensar y menos actuar como espirituales si no tenemos los pensamientos de Cristo. Entonces meditemos en nuestra vida si mi conducta, mis acciones, mis palabras son las mismas o serían las mismas de Jesucristo, sus mismos pensamientos y sus mismas palabras. Dice así, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1, si están ya en la cita,
Vamos, acompáñenme en la lectura, dice así: por tanto, si hay alguna consolación, aquí Pablo, el anhelo de él, fíjense cómo dice, si hay alguna consolación, el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo de que la iglesia fuera más espiritual en su manera de pensar y en su manera de vivir. Dice: en Cristo, si alguno consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y le está diciendo, mediten en lo que les estoy diciendo. Es, en otras palabras, lo que les dice Pablo. Y dice así el versículo 2, completad mi gozo. Ese era, se entiende aquí, esa era la preocupación de Pablo, que mediten en lo que les estoy diciendo. Era siempre su preocupación. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice así el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque eso sería algo carnal, como lo hemos visto. Y dice el versículo 3, dice el segundo párrafo, dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es una mente espiritual, una mente transformada por el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. En la versión King James en inglés dice así, haya en vosotros esta misma mente. En esta versión dice así, haya en vosotros esta misma mente, como lo leímos en Primera de los Corintios. Haya esta misma actitud, esta misma forma de pensar, esta misma forma de actuar y de vivir. Dice el versículo, haya pues en vosotros esta misma mente que hubo también en Cristo, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí la palabra traducida como siervo es como esclavo. Siendo Dios mismo, tomó la forma como esclavo, se humilló a sí mismo, dice. Y estando, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se humilló a sí mismo siendo esclavo. Si tenemos, por ejemplo, rasgos de vanagloria, de arrogancia, de orgullo, son rasgos carnales. Tenemos que identificar con claridad en nuestras vidas si estamos haciendo las cosas por contienda, por vanagloria o por reconocimiento. Tener esta actitud, no tener esta actitud de humildad y de ocuparse genuinamente por los demás, entonces seguimos siendo carnales, seguimos siendo naturales. La mente de Cristo produce un mismo sentir, como lo hemos leído, produce, dice, un mismo amor, produce unidad y produce humildad. Eso es lo opuesto a lo que hemos leído como contiendas, celos, disensiones. Esto es teniendo una mente carnal. Debemos de aclarar que se pueden hacer, por ejemplo, actos de servicio para recibir vanagloria, porque así es la mente humana. La mente carnal para recibir reconocimiento, tal vez un aplauso. Esta es una mente carnal. Se pueden hacer cosas por los demás, pero Dios siempre ve la actitud y la disposición que hay en cada uno de nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? El motivo que lo tenemos que hacer, que sea el correcto, tener un corazón de siervo. Pasemos ahora al capítulo 4 de este mismo libro de Filipenses y ahora su versículo 8. Capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero
y comprueba esas verdades y está nutrido con la palabra de Dios y quiere aprender esta manera de pensar. ¿Cómo? Dice todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué debemos de pensar? En esto debemos de pensar. Esta es una mente realmente convertida, es una mente espiritual, no es una mente carnal, y esta tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que produce una mente espiritual, lo que produce esta mente. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced. Recordemos en otra parte de la Escritura, Pablo decía que él era ejemplo para nosotros. Podemos ver ejemplos en la Escritura de personas con esa mente espiritual. Y decía Pablo que dice, aprended de mí también. Dice, seguir mi ejemplo. Y vemos en las Escrituras estos ejemplos de personas con esa mente espiritual. Y dice el versículo 10, el versículo 9, en el último párrafo, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, el Dios de paz, esto es lo que produce entonces estas virtudes del Espíritu Santo de Dios, produce la paz de Dios en nosotros. Otro punto que podemos considerar es ir cambiando nuestra mente humana por la naturaleza divina, por la mente de Dios. Ir cambiando la naturaleza humana por la naturaleza divina. Sabemos, hermanos, que no adquirimos automáticamente la mente de Cristo. De hecho, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando somos bautizados, el ministro autorizado nos impone las manos y recibimos en nosotros ese Espíritu de Dios, empezamos ese proceso, no lo adquirimos esa mente al 100% automáticamente. Entonces debemos de ir creciendo, pasando de niños en Cristo, como Pablo lo decía en Corintios, ir pasando de niños, ir creciendo hasta personas con una mente espiritual, o sea, con la mente de Cristo. La mente espiritual entonces no se adquiere de la noche a la mañana, es un proceso que muchas veces dura toda nuestra vida. El Espíritu Santo da el poder, pero apenas es el comienzo para adquirir una mente espiritual, para adquirir la mente de Cristo. Pero tenemos que transformar o quitar la naturaleza humana, o sea, ir bajando la naturaleza humana y subiendo la naturaleza divina. Tenemos que ser cuidadosos y conscientes de este proceso, que es un proceso que debe de ser natural. Vayamos a Romanos capítulo 8, les invito a que pasemos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, no tienen otros pensamientos, sus pensamientos no pueden ser otros que esa mente carnal, o como la llamaba Pablo, esa mente pecaminosa. Dice, no pueden ser otros pensamientos. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne produce muerte, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Nuevamente habla de paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la versión nueva versión internacional, dice, por cuanto la mente pecaminosa es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, esa mente pecaminosa. Nuestro adversario, Satanás, quiere influir en esa mente carnal en los seres humanos,
pero porque sabe que es enemistad, como dice aquí, contra Dios, sabe que no puede tener una relación estrecha con Dios y se vuelve enemigos de Dios y comienza a influir Satanás en esa mente, en esa naturaleza pecaminosa desde temprana edad para crear esa enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujeta a esa ley justa, perfecta y santa. Dice, y tampoco puede, o sea, no puede pensar más que en eso, no puede pensar en las cosas espirituales, lo dice aquí el apóstol Pablo. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y hay un sí condicionante, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese sí condicional, el tal no es de él, o sea, el tal no es cristiano, porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no es cristiano. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Habla a una mente espiritual, a alguien quien es guiado por el Espíritu Santo. Este es el mensaje ahora para nosotros. No conforme a la manera de vivir de la mente pecaminosa y de hacer las cosas, sino hacer las cosas con la mente de Cristo, con esa naturaleza divina que nos da cuando nosotros somos bautizados por ese poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que mora el Espíritu Santo en la persona? Ya hemos dicho que es por medio del bautismo, de arrepentimiento y bautismo, pero aquí agrega otra palabra, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, a los que somos espirituales, por tener el Espíritu Santo Dios en nosotros, debemos también de permitir ser guiados por ese Espíritu Santo. Debemos de ser esa masa dúctil que nos pueda moldear y que nosotros podamos ser guiados, permitamos que podamos ser moldeados por lo que quiere Dios en nosotros. Agrega entonces esta palabra, el Espíritu que mora en nosotros nos da esa mente espiritual, esa mente de Cristo, y aparte tenemos que ser permitidos, debemos de permitir que el Espíritu nos guíe, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que además de tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, permitamos ser guiados por ese mismo Espíritu, ser guiados por la presencia del Espíritu Santo. Vayamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, el versículo 17, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué hacen? Estos se oponen entre sí, no son compatibles. O sea, es como el aceite y el agua, no se pueden mezclar, no se pueden vivir de las dos maneras. Es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, bajo la pena que es de la ley, la pena que es muerte.
Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Fíjense que les da Jesucristo, Dios le da el mismo grado, porque podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el adulterio con enemistades? Bueno, para Dios es lo mismo, es pecado, es la manifestación del pecado y de una mente carnal. Son las mismas consecuencias. Y dice, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo, tenemos en una o más de estas cosas todavía, como seres humanos, todavía tenemos algunas cosas todavía de estas que hemos leído, pero lo importante dice, pero no debemos de practicarlas como parte de nuestra vida, de que seamos sorprendidos por el pecado. Tenemos que arrepentirnos y debemos estar siempre alertas para que no volvamos a ser sorprendidos. Pero obviamente no debemos de practicar estas cosas, no debe de ser algo continuo de nuestro carácter, de nuestra vida, porque es en contra del Espíritu Santo de Dios. Y dice, los tales no heredarán el reino de Dios. Esta es la vida, podríamos decir, sin el Espíritu Santo. Esta es la manifestación de la naturaleza carnal, de la naturaleza natural. Y dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, esa persona quedó muerta, quedó enclavada también en la cruz. Esas actitudes y esa manera de vivir, dice aquí, esas pasiones y esos deseos también quedaron enclavados. Y otro punto es, practiquemos nuestros deberes espirituales. Practiquemos nuestros deberes espirituales. Volviendo aquí a la cita inicial, ahora en el capítulo 6 de este libro de Gálatas que estamos viendo, regresando al versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vuelvo a leer, debemos entonces ser cuidadosos de estar alertas, estar siendo ejercitados espiritualmente para no ser sorprendidos por el pecado. Y dice, vosotros que sois espirituales. Está hablando de esas personas que deben de ser espirituales y que actúan como espirituales. Y dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurarle se traduce, es catartizo, es restaurarle. Y es interesante que esta misma palabra la encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 21. Lo pueden anotar, se los voy a leer. Mateo capítulo 4, versículo 21. Dice así, pasando de allí vino a otros dos hermanos, hablando de Jesucristo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. A veces vemos en la Escritura cosas tan sencillas. ¿Por qué dice que remendaban sus redes? O sea, pudo haber quitado esto de remendar. ¿Por qué remendaban sus redes? ¿Para qué remendaban sus redes? Pues era para volverlas a usar en ese trabajo, o sea, para volverlas a usar en la pesca. Pero ellos pues podrían haber quitado esas redes y poner unas nuevas y ya estaban rotas. O sea, ¿para qué remendar? Pero como dice la Escritura, un poquito aquí y un poquito allá. Y aquí vemos que es la misma palabra que usa Pablo de restaurarle. O sea, remendar es la misma palabra en griego que es
catartizo, o sea, las remendó para volver a utilizar las redes. Y aquí en Gálatas vemos, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice aquí, ¿por qué? Bueno, es la misma palabra, como les digo, que utilizó el apóstol en Gálatas. Al hermano que es sorprendido entonces en alguna falta, hay que remendarlo, en otras palabras. Hay que remendarlo, hay que contribuir a que se remiende, o sea, a que se restaure y que pueda seguir siendo útil en la obra de Dios. Es lo que está diciendo Pablo en el trabajo que Dios está haciendo de salvación. No dice que hay que desecharlo, no dice que hay que tirarlo, que ya no sirve, porque podían haberlo hecho, por ejemplo, con las redes, pero no lo hicieron, sino que las remendaron para seguirlas usando. Así también para esta persona que por alguna razón, alguna debilidad, algún descuido, se sorprendió por el pecado en alguna falta, dice restaurarle, o sea, remendarlo con espíritu de mansedumbre, no desecharlo, no tirarlo, sino ayudarlo porque puede ser útil para la obra de Dios. Entonces hay que restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, remendar, restaurar, ayudar para que vuelva a ser útil. Y algo más, esta palabra en Gálatas está en tiempo presente continuo, está en tiempo presente continuo, lo que sugiere qué debemos de ser, porque dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, dice el versículo 2. ¿Por qué? Porque es necesario la paciencia y la perseverancia ante esta situación que presentaba Pablo de a una persona que se haya sido sorprendida por el pecado. Debemos tener paciencia y perseverancia en este proceso. Hay que seguirlo haciendo, por eso enseguida nos dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es un proceso entonces. Entonces debemos ser más espirituales en ese tiempo de que vamos a entrar a la primera temporada de fiestas, la Pascua, los panes sin levadura, tiempo de evaluarnos espiritualmente, que nos va a ayudar para restaurarnos, para seguir adelante, ver qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos cambiado esa naturaleza humana, esa naturaleza carnal, esa naturaleza por la mente de Cristo, una mente espiritual, qué tanto hemos avanzado en ese proceso. Decía Pablo a Timoteo que avivemos el Espíritu Santo, ese fuego que ha sido depositado en nosotros por la imposición de manos. Debemos de pedirle a Dios en oración, en estudio, porque si no lo hacemos, pues realmente no estamos adquiriendo la mente de Cristo. No vamos a pasar de ser niños en Cristo. Entonces debemos ser con los años más espirituales para estar listos y estar ayudando a los más débiles dentro de la iglesia. No desecharlos, no tirarlos, sino nuestra función es remendarlos, restaurarlos, ayudarlos para que sigan siendo útiles en la obra de Dios. Entonces, como conclusión, hermanos, debemos deshacernos entonces de nuestra mente carnal y irla sustituyendo por la naturaleza divina, por una mente espiritual. Y esa es la lucha continua del verdadero cristiano, en la que necesitamos dos cosas. Una es el Espíritu Santo de Dios y la otra es la paciencia, el amor y la guía para ayudar a los hermanos que son espirituales. Que tengan un feliz sábado, hermanos.